Vamos a meternos en lo que es dinámica del cuerpo rígido y para eso vamos a aprovechar todo lo que habíamos visto de sistema de partículas. Es decir, esto se expresa en lo que se llaman estas dos ecuaciones universales, ¿sí? Supongamos que tenemos un cuerpo rígido, ¿sí? Que bien, como estuvimos discutiendo, se puede pensar como un sistema de partículas. Entonces le decía, un sistema de partículas, ¿ok? Sobre este sistema de partículas habíamos visto que la sumatoria de fuerzas externas nos causaba, ¿sí?, la variación de la cantidad de movimiento total de nuestro sistema. ¿Sí? La variación de la cantidad de movimiento se debía, ¿sí?, a las fuerzas que actuaban sobre nuestro sistema de partículas, y esa idea la vamos a conservar, ¿sí?, para cuerpos rígidos, que son un caso particular de sistemas de partículas, donde además establecimos la condición de rigidez. Bien. Lo otro que teníamos era que la sumatoria de torques externos, ¿sí?, a nuestro sistema, tomando un punto de referencia O, era igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular o momento cinético respecto del tiempo. ¿Está bien? En general, si la masa era constante, ¿sí?, íbamos a poder decir que esto era igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Es decir, supónganse que sobre el cuerpo podría haber fuerzas externas, ¿sí?, que actuaran sobre distintos puntos del cuerpo rígido. Pongo dos, puede haber más, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y nada impediría que calculáramos estas cantidades, ¿sí?, que van a influir sobre la variación de la cantidad de movimiento y sobre la variación del momento cinético, si consideramos un punto O. A modo de comentario, va a ser interesante en general considerar este punto O, nos va a servir en muchos casos, ¿sí? Esto en general puede ser un punto del laboratorio, y en muchos casos va a ser importante para el cuerpo rígido considerar a este punto al centro de masa, y en muchos casos va a ser importante aprovecharnos de plantear esta ecuación, ¿sí?, para lo que es el centro instantáneo de rotación. ¿Ok? A estas dos ecuaciones, ¿sí?, se las conoce como ecuaciones universales de la dinámica. Bien. Entonces, fíjense una cuestión, vamos a mirar un poquitito, digamos, esta parte es bastante directa, ¿no? No importa dónde estén aplicadas esas fuerzas, podemos considerar, ¿sí?, a esta parte donde consideramos la sumatoria de fuerzas igual a la derivada de P respecto del tiempo, que impactan, ¿sí?, sobre la traslación de nuestro cuerpo rígido, es decir, aceleran al centro de masa, donde podemos pensar que se concentra toda la masa de nuestro cuerpo rígido. Lo que nos va a causar un poco más de intriga, o va a requerir un poco más de trabajo y dar dolores de cabeza, es la parte que refiere a los torques y al momento cinético. ¿Está bien? Entonces, borro un cachitito y simplifico el dibujo, ¿sí?, y me voy a preocupar por el torque, ¿sí?, de esta fuerza externa, ¿ok?, que actúa sobre un punto Q de mi cuerpo rígido. ¿Ok? Es decir, si planteo el torque externo debido a esta fuerza, ¿sí?, va a ser este R de Q, ¿está bien? Por supuesto, tomado respecto de O, vamos a ponerlo, ¿sí?, producto vectorial por la fuerza externa que está actuando sobre ese cuerpo.
si no sé dónde está porque planteé un cuerpo amorfo cualquiera, yo puedo aprovechar esta relación que hemos venido aprovechando hace tiempo y pensar de descomponer a este torque, supóngase que este es el R del centro de masa respecto de mi punto O, este vector que está acá sería el R de Q respecto del centro de masa. ¿Ok? Entonces, si yo desarrollo esta expresión para, aprovechando esta relación vectorial, ¿sí? Es decir, escribo a mi R de Q como mi R del centro de masa O más R de Q del centro de masa por la fuerza externa, ¿sí? Lo que obtengo, ¿sí? Son estos dos términos. Fíjense, puedo aplicar la distributiva R del centro de masa respecto de O por la fuerza externa, ¿sí? Más R de Q respecto del centro de masa por la fuerza externa. Y fíjense, ¿sí? Cómo hemos descompuesto a este torque externo de una fuerza en dos términos. ¿Sí? Este que lo voy a dejar expresado tal cual, ¿sí? Donde es como si la fuerza externa estuviera aplicada sobre el centro de masa, más esto que sería el torque debido a la fuerza externa, pero tomando como referencia al centro de masa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa del lado de los torques, ¿no? Como uno podría operar y separar esta sumatoria de torques. ¿Ok? Cómo descomponerlo, ¿no? El torque. De algo, ¿sí? Tomando la aplicación de la fuerza sobre el centro de masa, ¿sí? Y otra, el torque mismo de esta fuerza, pero tomando como referencia al centro de masa. Del otro lado, ¿sí? Si miramos lo que teníamos, ¿sí? Era que era la variación, ¿sí? del L respecto del tiempo. Y si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Que el L, el momento cinético para un sistema de partículas, lo podíamos partir en un cacho que era el L orbital más el L de spin. ¿Ok? Entonces, este L orbital, ¿sí? Se calculaba como el R del centro de masa, ¿sí? Por el P total que observaba un observador en el sistema del laboratorio. ¿Está bien? Mientras que, por otro lado, teníamos este término de L de spin, ¿sí? Que consideraba, ¿sí? Para cada una de las partículas de nuestro sistema de partículas, la posición de esta respecto del centro de masa, producto vectorial, la cantidad de movimiento de cada una de esas partículas que conformaban mi sistema. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Primera cosa que quiero destacar, que es interesante recordar o tener en cuenta, son muy importantes estos dos términos. Este spin era el que llamábamos intrínseco y este era el orbital. Recuerden que esto era la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Fíjense que si nuestro cuerpo rígido está en reposo, ¿sí? Si está en reposo, esto vale 0. Y entonces nos está diciendo que el L tomado desde cualquier punto, ¿sí? Es igual al L de spin. ¿Ok? Es decir, si el centro de masa de nuestro cuerpo tiene velocidad 0, nos está diciendo que no importa el O donde pongamos, este O, no importa el punto del espacio que elijamos, nos va a dar el momento cinético igual al momento cinético de spin. ¿Está bien? Que es intrínseco, ¿sí? del
del cuerpo rígido. ¿Ok? Cosa que hay que recordarla y a veces no la tienen tan presente, ¿sí? Y después cuando llegan a física 2 y tienen que calcular el momento cinético, los torques, y para una espira que está presente en un campo magnético, como podría ser en el caso de un motor, no se acuerdan de esta propiedad y dicen que no la vieron. Lo que quiero remarcar es que este L de spin es muy importante, ¿sí? Para nosotros el L de spin intrínseco. Si nos metemos en lo que es ese L de spin, es esto que está acá, ¿sí? El L de spin lo vamos a calcular, ¿sí? Este L intrínseco, a través de esta sumatoria, ¿sí? De esta sumatoria que va sobre todo nuestro cuerpo rígido. Antes iba sobre todo el sistema de partículas, ¿sí? Ahora se va a extender sobre todo nuestro cuerpo rígido. En particular, también por tratarse de un cuerpo rígido, lo que sabemos, ¿sí? Es que estas velocidades, ¿sí? Por ser un cuerpo rígido, ¿sí? Como se trata de un cuerpo rígido, entonces las v sub i respecto del centro de masa se van a poder escribir como omega, la velocidad angular, por RI respecto del centro de masa. ¿Ok? Pero fíjense, si introducimos esta condición respecto de la velocidad de las partículas, podemos desarrollar estos términos del siguiente modo. Es decir, me voy a permitir escribir estos términos de la sumatoria de A1. ¿Ok? Es decir, voy a desarrollar RI respecto del centro de masa por MI B sub I respecto del centro de masa. ¿Está bien? Si aplico esta propiedad que me dan los cuerpos rígidos, esto me queda RI, el centro de masa, por MI omega por RI respecto del centro de masa. Voy a desarrollar la cuenta simplemente, entiendo que se puede hacer general, pero lo voy a atar al problema del disco que habíamos visto. Imagínense que tenemos un disco, ¿sí? El centro de masa es este punto del centro geométrico, ¿ok? Si nos referimos a un cachito de masa que conforma este disco, estamos hablando de un elemento que se ubica donde nos dice este vector, ¿sí? Dice la masita MI se encuentra en este punto, ¿sí? Vamos a pensar que este disco gira con una velocidad angular omega, saliente, ¿ok? ¿Sí? Alrededor de este eje que está puesto ahí. Es decir, en particular este omega que estoy proponiendo vale omega en z versor, ¿ok? Y a los RI, estos RI respecto del centro de masa, ¿sí? RI respecto del centro de masa, los voy a poder escribir como un módulo en la dirección de R versor. Es decir, voy a estar hablando, aprovechando la simetría de este cuerpo, ¿sí? De cilíndricas, ¿sí? Y así me voy a poder referir a cada uno de los elementos que conforman este disco. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo sigo desarrollando estos términos, como dicen acá, tengo RI respecto del centro de masa, módulo en R versor por MI omega en Z versor, producto módulo RI respecto del centro de masa en R versor. No me faltó nada, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos por partes, decía Jack. ¿Ok? Chiste malo. Z por Z saliente por R así, tic, me da un resultado que es en phi versor. Esto por Z saliente, perdón, Z por R, me da el phi versor, perpendicular a ambos.
Es decir, copio la línea de abajo y resuelvo el producto vectorial. Módulo de RI respecto de M, R versor por MI. Me queda omega por módulo de RI respecto del centro de masa, y la parte vectorial de Z por R me dio el phi versor. Bien. Junto todo, y si se fijan, ahora el segundo producto vectorial que tengo acá es de algo en R versor por algo en phi versor, me termina quedando en Z. ¿Está bien? Es decir, junto la parte del módulo del resultado de esto, son dos vectores que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Y tengo RI respecto del centro de masa al cuadrado, este con este, por omega, por MI, nada, es una pavada, lo pongo acá adelante, y todo es R por phi, me queda en Z versor. ¿Ok? Es decir, si recordamos, esto que estábamos desarrollando nosotros era para calcular el L de spin, y estábamos haciendo una sumatoria sobre cada uno de estos n partes en las cuales yo podía partir a todo mi cuerpo rígido. O sea, este sería un RJ, ¿está bien? Con su masa MJ. Entonces, lo que acabamos de demostrar o obtener es que yo puedo escribir a este L de spin de este modo, igual a esta sumatoria. Fíjense que este término sale factor común de toda la sumatoria de MI por RI respecto del centro de masa al cuadrado, vamos a poner un corchetón para que se entienda, por omega, que salió factor común. Bien, lo que hemos encontrado, ¿sí?, es esta cantidad que para nosotros va a ser en general en la materia un escalar, que se le llama momento de inercia, ¿sí?, que lo podemos llamar como ICM. ¿Está bien? Fíjense, esta cantidad nos permite relacionar al L de spin directamente con la velocidad, ¿sí?, angular. A esto lo llamamos momento de inercia. Creo que las diapositivas lo llaman baricéntrico porque pasa por el centro de masa, respecto del centro de masa. Para nosotros... Francisco, ¿qué? una pregunta. ¿Qué sería lo que en las diapositivas marcan como ZZ? O sea, el eje ZZ. Fíjate que lo toma como una cuestión de... ¿cómo le dice la diapositiva? De tradición, por así decirlo. Porque hace referencia a un problema que en realidad es más complicado. ¿Ok? Decimos, no es de todo cierto, y en general, ¿sí?, en general, lo que uno tiene es que la relación entre el L de spin y el omega está dado por algo que es una matriz. ¿Está bien? Por una matriz de 3 por 3 elementos. ¿Ok? Esa matriz de 3 elementos, ¿sí?, en cuerpos de simetría que nosotros analizamos, es diagonalizable justamente en las direcciones de estos ejes de simetría. En particular, para este disco, supónganse que yo puse el eje Z saliendo, este sería el eje X, este sería el eje Y, ¿está bien? Para este problema en particular, este eje que estamos poniendo de rotación, al cual estamos pensando que rota, es alrededor del centro de masa, ¿sí? Y para este cuerpo, ese tensor, ¿está bien?, en realidad es diagonalizable en este sistema justamente de ejes X y Z. Fíjate que hay cierta simetría. Este podría ser el disco, y nosotros estamos pensando que gira así el disco. Bien, la rotación es simétrica alrededor de este eje o alrededor de este eje, y toma valores distintos. En particular,
nosotros, este disco, como podría ser la cajita que acabo de mostrarle rotando, está formada por, ¿sí? Vamos a decir XX, ZZ. ¿Está bien? Cuando rota alrededor de ZZ, ¿sí? Que es lo que acabamos de proponer y que limitamos en nuestro problema, porque yo puse un omega, que era el Z-versor. Fíjate, este vector sería 0, 0, Z, ¿no es cierto? Solo me queda esa componente. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok. Está bien. En general, ¿sí? Estos objetos, este momento de inercia es una matriz que es diagonalizable en un sistema de ejes preferencial, como es este eje X y Z para esta cajita que yo puse. ¿Ok? Y esto implica que en general no son paralelos estos dos vectores. Para física 1 sí van a ser, porque no nos interesa meternos en ese problema. ¿Ok? Entonces siempre vamos a analizar movimientos en los cuales el momento de inercia que corresponda sea un escalar, porque nos vamos a estar así planteando rotaciones alrededor de estos ejes de simetría. Es decir, voy a poner, para el caso de un disco, voy a restringir el movimiento, ¿sí? Ya sea porque le puse un eje de rotación a esta rueda acá, a que sea en Z, por ejemplo. O, por ejemplo, voy a atravesar esto con un eje, con un palo así, y solo va a girar alrededor del eje X. ¿Está bien? Siempre vamos a plantear en nuestros cuerpos rígidos rotaciones alrededor de los ejes de simetría, o ejes que son paralelos a estos. ¿Está bien? De ahí viene un asunto que tiene que ver con el teorema de Steiner. ¿Está bien? Fíjense, ¿qué era esto del momento de inercia? De algún modo, ¿sí? Realizamos una sumatoria donde cada una de las masitas que componen nuestro cuerpo rígido, ¿sí? Está pesada por la distancia al eje de rotación. ¿Está bien? Cada una de las cachitos de las masitas multiplicado por el eje de rotación, la distancia al eje de rotación, elevado al cuadrado, sumo sobre todos. ¿Ok? Voy a resolver el caso para el problema que había planteado inicialmente, el disco. El disco, si yo lo quiero hacer como una sumatoria, para mí es más complicado, que parezca más fácil, me es más sencillo pensarlo como una integral y calcular este I del centro de masa como una integral. En las diapositivas, Adrián Ferrini les mostró cómo hacerlo con una varilla que es una integral simple, ¿sí? De línea. En este caso, vamos a plantearlo para el disco, que es un poco más complicado. En general no les vamos a pedir que lo hagan, pero lo vamos a hacer con una integral. Es decir, en vez de hacer una sumatoria para hacer el I del centro de masa, voy a hacer una integral, ¿sí? Que se va a extender sobre todo el volumen del cuerpo, donde considere la distancia R, si vamos, si quieren le pongo prima, referida a cada uno de los puntos de mi cuerpo rígido, o no le pongo prima, R, si la distancia, fíjense, si me refiero a este punto es R, si me refiero a este otro punto de por acá será R, cada uno tiene su distancia al origen y la puedo caracterizar por el largo de la flecha, ¿sí? Que es el vector posición, ¿no es cierto? Ya que puse el eje mis ejes de coordenadas, la origen coincidente con el centro de masa, es decir, la distancia al origen, que la puedo representar por la variable R, ¿ok? Me representa justamente ese término que ponderaba cada una de las masitas. Y a cada una de las masitas que conforman el cuerpo rígido, ¿sí? Lo puedo poner como un diferencial de masa. Ahora bien, ¿cómo transformo esto en una integral que puedo resolver? ¿Sí? Recuerden que esto viene de esa sumatoria de MI, RI, CM, y la forma que tengo de escribirlo en forma integral es así. Bien, entonces lo que voy a hacer a mi diferencial de masa, ¿sí? Va a corresponder a describir la masa de un cachito, de una porción de este disco, ¿ok?
Entonces yo puedo calcular cuánto es la masa de ese disco, ¿sí? Supónganse que conozco la masa total del disco, que podría ser n grande, la masa total, podría calcular proponer que el disco tiene una densidad de masa homogénea, está bien, sigma, ¿sí? Tal que es, la relación con la masa total es la masa total dividido la superficie del disco, pi por el radio del disco al cuadrado, ¿está bien? Entonces, si es así la densidad de masa... Francisco, te hago una pregunta. Sí. El profesor Ferrini hacía esto que estás haciendo ahora de la masa total y la densidad y eso, pero como lo hacía con la varilla, él planteaba dividido el largo. ¿En este caso no Exacto. sería dividido el radio? No, porque esta es una densidad superficial de masa y él, como estaba despreciando las otras dimensiones, sacó una densidad lineal de masa. Existen las Ah, ok. dos. Si vos vas a comprar hojas, vas a ver que te las venden por el gramaje de la hoja, te lo indican en gramos por metro cuadrado, que sería el caso este. Estas unidades serían kilogramo por metro cuadrado, ¿ok? Porque esa es la diferencia de cómo es este problema. Estoy en un cuerpo que tiene claramente estas dos dimensiones que se tienen. Entonces, ¿cómo voy a escribir ese diferencial de masa? Lo voy a escribir como este sigma por un diferencial de superficie. Es decir, tengo que describir este elemento de superficie, ¿sí?, que apunta a esta flechita que se encuentra a la distancia R del origen de coordenadas, es decir, donde se encuentra el centro de masa. Y para describir ese cachito de superficie, lo que voy a hacer es, que en matemática sofisticadamente le llaman jacobiano, voy a hacer un lado por lado, es decir, voy a tomar, como es muy chiquitito ese elemento, voy a tomar el largo de este arco y lo voy a multiplicar por este otro largo. Es decir, a lo que es el ds, lo voy a escribir como, si estoy en la distancia r, lo voy a escribir como r por dφ, es decir, el incremento de la variable angular, y con eso medí el largo de este cachito de diferencial de superficie. Y después, este otro cachito es el incremento del vector posición, dr. Entonces ya me armé de un ds. O sea, asumiendo estas dos cosas, cuando vengo a calcular el I del centro de masa, ¿sí?, voy a tener un integral doble, ¿sí?, donde voy a integrar r cuadrado, ¿sí?, por r, por dφ, por dr. Es decir, mis variables de integración van a recorrer todo el disco, voy a tener que describir a cada uno de los elementos, y es decir, φ va a variar entre 0 y 2π, y r va a variar entre 0 y el radio. De esa manera pasé por todos los elementos. Y me faltó escribir, si esto es el ds, me faltó escribir el sigma de la masa, que saldría hacia afuera de la cuenta. Esta integral se resuelve del siguiente modo. Fíjense, sigma sale para afuera y no le importa nada, ¿ok? La parte referida a phi se resuelve rápidamente, es decir, uno considera que el resto de las cosas son constantes, e integra respecto de dφ. La integral de dφ entre 0 y 2π, por regla de Barrow, es phi entre 0 y 2π, y me queda la integral de r cuadrado, r cubo, ahora, juntando este con este, de r. Es decir, esto evaluado de este modo me termina quedando sigma 2pi r cubo, la integral de r cubo, que es r cuarta sobre 4 entre 0 y r, ¿no? Es decir, que de acá, esto que tenemos nos termina por dar sigma 2pi sobre 4 r grande a la cuarta, ¿ok? Y si recuerdo lo que era mi sigma, esto me está diciendo que vale 1/2 sigma pi r cuarta. Es decir, si utilizo en vez de sigma la masa total, esto vale 1/2
eh, perdón, es masa sobre pi r cuadrado, pi de vuelta, r cuarta, ¿está bien? Este se va con este y me queda al cuadrado, pi se va con pi, y llegamos a la expresión del momento de inercia de un disco que rota, ¿sí?, alrededor de este eje. ¿Ok? Ese numerito que acabamos de obtener sería el I del centro de masa ZZ, haciendo referencia a que es el I del centro de masa si lo hacemos rotar alrededor de este eje. ¿Ok? En general, no van a tener que hacer esta cuenta y van a poder recurrir a valores de tabla, ¿sí?, para obtener estos valores de los momentos de inercia. ¿Ok? Este es el resultado de un disco o cilindro. También podría haber sido, fíjense, este marcador, si lo roto alrededor de este eje, ¿me siguen? Y lo modelo como un cilindro, es como el disco. Está bien, tendrá, este es el diámetro, el radio dividido 2, es la R esta, la masa es lo pongo en la balanza, determino la masa, un medio de la masa por el radio, pum, saqué el momento de inercia que tiene este disco, ¿sí?, alrededor del centro de masa para rotar alrededor de este eje, ¿no? Este marcador que lo puedo pensar como un disco, nada más que es más largo que diametroso. ¿Está bien? Entonces, fíjense, les pongo algunos ejemplos. O sea, cilindro que rota alrededor de este eje, ¿sí? Esto es un cilindro también, ¿no es cierto? Disco o cilindro que rota alrededor de este eje, ¿sí?, tiene un momento de inercia que es igual a, ¿sí?, este es el centro de masa, que vale un medio de la masa total por R cuadrado. Esto es R. ¿Ok? Si al mismo cilindro, lo pensamos como una varilla, pero rota alrededor de este eje, es el caso que resolvieron Ferrini, es decir, si este es el cilindro, el mismo marcador, pero ahora lo hago rodar alrededor de este eje, ¿sí?, tiene un I respecto del centro de masa, pero alrededor de este eje, si supónganse que este es el eje Z, este será el IZZ, y este podría ser el XX, si este fuera el eje X. Si lo hago rotar alrededor de este eje, vale lo que se obtiene en la clase grabada de Ferrini, un doceavo de la masa total por el largo al cuadrado. Fíjense que acá influye, el largo es esto. ¿Ok? Esta medida es el largo. ¿Ok? Es el mismo cuerpo, pero lo hago rotar alrededor de otro eje. ¿Ok? Así existen para la esfera, ¿sí?, la esfera. Para la esfera lo que vamos a tener es que ese objeto tiene tanta simetría que todo lo puedo hacer rotar alrededor de cualquiera de los tres ejes, de cualquier eje, que pase por el centro de masa, ¿sí?, y vale 2/5 masa por el radio al cuadrado. ¿Ok? Y así siguen, hay más ejemplos, pero en general creo que no les pedimos que se los acuerden de memoria. Uno podría pensar en un O sea aro. que no depende del cuerpo, sino del eje de rotación. Bueno, depende de las dos cosas, obviamente, ¿no? Porque de la geometría del cuerpo y alrededor de qué eje lo haces rotar. Les mostré el cálculo yo de un cuerpo bidimensional como un disco rotando alrededor de este eje, ¿sí? En las diapositivas tienen este cálculo, y la idea es que en general les vamos a pasar el valor, ¿sí?, del momento de inercia, como para que puedan operar. Entonces, en esto de trabajar con los momentos de inercia, es interesante ver qué es lo que ocurre si la rotación no se da alrededor de este eje, sino que se da alrededor de otro eje que es paralelo a este. Es decir, imagínense que tenemos nuevamente al disco, ¿sí?, y habíamos visto que el I del centro de masa
voy a anotar así ahora. Supónganse que me refiero a un cachito de por acá. Voy a decir que está una R grande que no es el radio total del cuerpito, ¿está bien? Es simplemente quiero decir que si mido R es la RI respecto del centro de masa. ¿Ok? En ese caso, esa integral que uno tiene que hacer es la integral de R cuadrado, ¿sí? Diferencial de masa. Es decir, pesar respecto de la posición del centro de masa cada una de las masitas que conforman este sistema de partículas que es un cuerpo rígido. Si ahora a mí se me ocurre hacerlo rotar alrededor de un eje paralelo a este, pero que está, por ejemplo, por acá, es decir, le pongo un clavito y en vez de hacerlo rotar por acá, lo pongo por acá y lo hago rotar así, no sé si se llega a percibir la idea de lo que quiero decir, es decir, no lo hago rotar alrededor de su eje de simetría, sino alrededor de un eje paralelo, que lo corro en una distancia d, ¿sí? Si quiero plantear esta idea o este concepto de momento de inercia, ¿sí? Para un eje E que pasa por acá, paralelo al eje que les mostré recién, ¿sí? Que pasaba paralelo a ese eje de simetría que pasaba por el centro de masa, pero corrido a la distancia d, este va a medir para cada uno de los puntitos del cuerpo un R minúscula, vamos a decir. Es decir, este tipo tendría que calcular esta cuenta, donde estas integrales van por todos los elementos de mi cuerpo rígido, ¿está bien? No piensen si quieren en integrales, piensen en sumatorias y no se van a equivocar, van a ir en el sentido correcto. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos aprovechar en este caso, ¿sí? Para descubrir cuál es este valor, es el teorema del coseno. El teorema del coseno dice esto, para lo que no recordamos, este es alfa. Y nos dice que la relación que hay entre R cuadrado, R grande y R chica, perdón, R chica, R grande y D, le tenemos que agregar, ¿sí? Este término que depende del coseno del ángulo alfa. Y a esto se lo conoce como teorema del coseno. Si aprovechamos esta relación que hay, teorema del coseno, fíjense que es como una generalización del teorema de Pitágoras, y si alfa vale 90 grados, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo, el coseno se va, se muere este término, y tenemos la relación de Pitágoras, ¿está bien? R cuadrado igual a R grande cuadrado más D cuadrado, es decir, la hipotenusa igual al cuadrado de la suma de los catetos, pero esta es una generalización que vale para cualquier triángulo. Entonces, si aprovechamos esa relación y metemos en lugar de la R, metemos esta relación en el cálculo del momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje de simetría que pasaba por el centro de masa, lo que obtenemos es tres integrales, una para cada término, es decir, una que va a ir con la R grande cuadrado, diferencial de masa, otra que va a ir con la D cuadrado, diferencial de masa, menos 2D por la integral R coseno de alfa. ¿Ok? Fíjense, bueno, la D ahí ya la saqué afuera porque me di cuenta ahí que no dependía del punto del cuerpo que estaba tratando. Entonces, esto que está acá es lo que habíamos calculado detalladamente para el disco. Es el I del centro de masa que pasa justamente, ¿sí?, por el eje de simetría del cuerpo. Esto que está acá, si ustedes se fijan, D no depende del cachito de masa que esté analizando en mi sumatoria. Sale factor común. Y es D cuadrado por la integral de dm en todo el cuerpo, es decir, la masa total. ¿Está bien? Y lo que nos queda es este término que va menos 2D por R coseno de alfa diferencial de masa. Entonces, si ustedes se fijan, este R coseno de alfa está midiendo la coordenada X
¿sí? Tomada del cachito iésimo medido desde el centro de masa. ¿Está bien? Cuando yo sume y pondere cada uno, esto que está acá, es el X, ¿sí? Respecto del centro de masa de cada uno de los cachitos I en los cuales parto a mi disco o a mi cuerpo rígido en general. Si yo lo tomo, lo sumo todo pesado por el diferencial de masa correspondiente, cuando realice la suma, voy a estar en definitiva hallando, ¿sí?, el X del centro de masa respecto del centro de masa. Y eso es cero, es nulo. Es decir, lo que encontramos es el teorema de Steiner o de ejes paralelos. ¿Sí? Si mi cuerpo rígido rota en lugar de alrededor del centro, de un eje de simetría que pasa por el centro de masa, lo hace alrededor de un eje que es paralelo, y está a una distancia d, le tengo que sumar al momento de inercia d cuadrado más d cuadrado por m. ¿Está bien? A esto se lo conoce como teorema de Steiner o de ejes paralelos. ¿Sí? Teorema de Steiner. ¿Ok? Entonces, por otro lado, también podemos confirmar o ver este teorema, ¿sí? Fíjense, ese punto podría ser, alrededor del cual yo me planteo la rotación, justamente el centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Entonces, si yo planteo el L alrededor de un punto, como por ejemplo podría ser el SID, como a cualquier punto lo puedo tratar como el L de spin más el L orbital. ¿No es cierto? Eso es válido. El L de spin ya vimos que se relaciona con el centro de masa, con el momento de inercia del centro de masa, y lo puedo obtener de este modo. Mientras que el L orbital, ¿sí?, lo puedo pensar como el R del centro de masa respecto del CIR, ese punto respecto del cual estoy calculando los momentos cinéticos, ¿sí?, producto vectorial, la masa total por la velocidad del centro de masa respecto del CIR. ¿Ok? Entonces, recordamos que este punto tan especial que era el CIR, me permite decir que la velocidad del centro de masa respecto de él la puedo calcular como el omega por el R del centro del... Sí, R del... ¿Escribí bien? No, están al revés los chirimbolos. CM, CIR. Lo pongo en otro color. CM, CIR. De este punto respecto de este otro. ¿Ok? Bien. Y en general, imagínense, pónganse que tengo este cuerpito por acá, este es el centro de masa, ¿sí? Este podría ser el CIR. Voy a poner un sistema coordenado por comodidad acá, justo coincidiendo con el centro de masa. Si este es el R del CIR, ¿ok? Fíjense que sus coordenadas serían menos X del CIR, perdón, no, X del CIR que tendrá un valor negativo, y del CIR, ¿ok? Entonces, la posición del centro de masa respecto del CIR es justamente este vector que va así. Es decir, yo puedo escribir a mi R centro de masa respecto del CIR como menos este vector que va para acá, es decir, un menos X del CIR en X versor más, perdón, más nada, menos Y del CIR en Y versor. ¿Está bien? Y voy a estar hablando de esta flechita roja, que es la que me interesa, RCM respecto del CIR. ¿Ok?
coloco todo esto en mi cuenta, me voy a centrar en el desarrollo de lo que le ocurre a esto, que era el L orbital. ¿Sí? Este L orbital lo voy a poder escribir como R del centro de masa respecto del CIR, menos X CIR en X versor, menos Y del CIR en Y versor, ¿ok? Producto vectorial, la masa grandota, por omega. Vamos a pensar que estamos trabajando en el plano y que esto tiene un omega, que va a ser omega en Z versor, ¿ok? Omega en Z versor, vamos a poner un paréntesis ahí, o un corchetón. ¿Ok? Esto es lo que estoy desarrollando acá. Fíjense qué es lo que va a dar. En X versor menos Y del CIR en Y versor, producto vectorial M por, bueno, hacemos Z por X, Z por X me da Y. ¿Está bien? Y el signo menos lo conservo. Es decir, Z por X y menos Y. Es decir, vamos a poner el corchete, menos omega X CIR y versor, y ahora hago omega Z por menos Y del CIR, me da Z por Y menos por Y en X. Creo que no me equivoqué. Z menos Y del CIR y me da en X. Así. Bien. Resulta descabellado que en definitiva, si seguimos operando con todo esto, vamos a llegar, lo dejo para ustedes que lo verifiquen, a que esto nos termina dando M por X del CIR. Me parecía que nos iba a llevar demasiado rato, así que lo corto ahí, por Y del CIR. No estoy haciendo todos los pasos que hacen falta, ¿ok? Por omega en Z versor. Hagan las cuentitas y van a llegar a este resultado. Es decir, si ustedes recapitulan, hemos obtenido lo mismo que predecía Steiner. Fíjense que este X del CIR cuadrado más Y del CIR cuadrado es el largo, ¿sí?, de esto, ¿sí?, que hay entre la posición del centro de masa por donde pasaba el momento de inercia con la posición donde se encuentra el centro instantáneo de rotación, ¿sí?, de nuestro cuerpo rígido. Todo eso elevado al cuadrado. Es decir, que cuando compongo y pongo acá lo que calculé para el L orbital, en definitiva, llegué a lo mismo. M, ¿ok?, por D cuadrado por omega. ¿Está bien? Y si saco factor común, lo que pude escribir, ¿sí?, es un I equivalente que pasa por el CIR por omega la velocidad angular. ¿Está bien? Entonces, si hacemos todo ese desarrollo, vemos que es muy potable el trabajar, por ejemplo, con el centro instantáneo de rotación, ¿sí?, a la hora de evaluar el efecto de los torques, ya que de forma muy sencilla podemos reducir también, ¿sí?, a todo el cuerpo rígido a un momento de inercia que va a ser un escalar. ¿Ok? Para nosotros, ¿no? Si queremos evaluar las variaciones del momento cinético, ¿sí?, que recordamos, lo que acabamos de escribir, era el L orbital más el L de spin, y tomamos las derivadas, ¿sí?, respecto del tiempo,
vamos a tener que la derivada del L orbital respecto del tiempo es el resultado que ya habíamos obtenido para sistemas de partículas. ¿Está bien? Para sistemas de partículas, ¿sí? Habíamos obtenido, ¿sí? Recuerdan que había varios términos cruzados, ¿no? El L orbital lo teníamos como L orbital, lo teníamos como el R del centro de masa, producto m por velocidad del centro de masa. Está bien, esto era el P total. Y cuando derivábamos este respecto del tiempo, por este sin derivar y los términos cruzados, el único término que nos quedaban, ¿sí?, era el que tenía que ver, ¿sí?, con la posición del centro de masa, es decir, el primero sin derivar, respecto de este punto O, producto escalar, la derivada del P total respecto del tiempo. ¿Ok? Ahí hay que revisar en la clase de sistemas de partículas. ¿Está bien? De los dos términos que nos aparecerían por la derivada del producto, solo queda la derivada, el primero el segundo, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien. Y del otro lado, podemos aprovechar lo que sabemos ahora de cuerpo rígido, ¿sí?, respecto del L de spin. Si el L de spin, como mostramos, es el I del centro de masa por omega la velocidad angular, al derivarlo, ¿sí?, este I del centro de masa, si podemos considerarlo que permanece constante, ¿sí?, que en la mayoría de los casos que hagamos cuenta va a ser así, no en todos, pero en la mayoría sí, esto va a ser el I del centro de masa por la derivada de omega respecto del tiempo. La masa es constante, esto que tenemos acá no es más que R, el centro de masa respecto de O, por la masa total y la aceleración del centro de masa respecto de O. Un observador en un sistema de laboratorio. Más, esto no anda también, vamos a ponerlo en azul, y del centro de masa por la aceleración angular gamma. ¿Ok? Entonces, este es el caso más general con el que vamos a trabajar. Del otro lado de la igualdad, esta derivada de L respecto del tiempo es la sumatoria de torques externos tomados desde O, ¿sí? Y si ustedes se fijan, este término que está acá, ¿sí?, si el punto O, ¿sí?, si el punto O está fijo, ¿sí?, al laboratorio, si O está en reposo, no es más que la sumatoria de fuerzas externas. Es decir, esto que está acá pasa a verse como la sumatoria de fuerzas externas. ¿Sí? Y las trato como si estuvieran aplicadas directamente, ¿sí?, sobre el centro de masa. ¿Ok? Entonces acá, esta sería la forma más general de analizar los torques, ¿sí?, para un cuerpo rígido y el efecto dinámico que causan, ¿sí?, cómo alteran el movimiento de un cuerpo rígido, cambiando por un lado las características de traslación del centro de masa y también, ¿sí?, dándole una aceleración angular. Si O es el CIR, el centro instantáneo de rotación, recuerden que alrededor de ese punto todo el cuerpo rígido está describiendo un movimiento circular. Entonces, ¿cómo es la aceleración en general para un momento circular? Es decir, el centro de masa describe un movimiento circular alrededor
del CIR. Es decir, la aceleración del centro de masa la vamos a poder pensar como una parte que corresponda a una aceleración tangencial, gamma por R del centro de masa respecto de O, más una aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces, cuando queramos computar este término, vamos a tener que RCM o por M este término, ¿sí?, que está acá, tiene que ver con la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Es decir, este término de la aceleración apunta justo en dirección hacia el CIR. ¿Está bien? Hacia ese punto O que para nosotros es el CIR. Entonces, este vector, estos dos son paralelos entre sí y este término termina por valer 0. Y solo nos queda... Francisco, Sí, perdón, sí, interrumpa. ¿Por qué multiplicaste vectorialmente por la posición del centro de masa respecto a O? porque estoy desarrollando... eh, acá estoy O sea, ¿no te faltó una desarrollando, masa? acá estoy desarrollando la aceleración del centro de masa respecto de O. Si O es el CIR, vamos a ponerle así, ok, para que sea más explícito. Ok, CIR, CIR, CIR. Ok. Esto que está acá es aceleración centrípeta. Es decir, es un vector de aceleración que apunta hacia el CIR. Va a ser paralelo a este mismo vector. Entonces este término me va a dar nulo. El único término que me va a quedar es este que está acá. De modo tal de que yo puedo reemplazar en esta cuenta de los torques, que la sumatoria de torques externos, ¿ok? Ahora, respecto de este punto O, que va a ser el CIR, la voy a poder calcular, ¿sí? Justamente, este primer término que está acá va a ser esto por esto por esto, que no me termina más que dar que M por R del centro de masa respecto del CIR, Pero claro, en el segundo término nos falta una masa cuando decime son dónde. paralelos. Ahí, en ese segundo término, cuando vos multiplicaste, Sí, 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 sí. eso era lo que yo no terminé de entender, ok. Sí, sí, me lo comí, porque era M por esto, M acá, M acá, ¿ok? Igual no Claro, me claro, afectaba está el bien, no tiempo. pasa nada. Sí, no Entonces, este influye. primer término de acá, si O es el CIR, lo puedo reemplazar por M gamma por R del CIR, R del centro de masa respecto del CIR al cuadrado. ¿Sí? Queda para ustedes verificar esa cuenta, pero me da este resultado que está acá. Más I del centro de masa por gamma. ¿Ok? Fíjense que esto lo manejé en forma general y esto lo pude aplicar si estamos rotando alrededor del CIR. ¿Está bien? Y en ese caso, lo que podemos decir, ¿sí?, es que esto que está acá es igual a dL respecto del CIR, a dt, y puedo sacar factor común gamma, y me va a quedar un I respecto del CIR por el vector aceleración angular.
De aquí que en general, ¿sí?, nos convenga trabajar, ¿sí?, siempre vamos a tratar de elegir para analizar los movimientos de la dinámica de los cuerpos rígidos. En general vamos a trabajar con el centro instantáneo de rotación o con el centro de masa, ya que podemos reducir, ¿sí?, todas estas expresiones con los momentos de inercia de forma muy cómoda. Caso contrario, hay que trabajar con esto, ¿ok? Si además podemos decir que ese punto O del espacio que estamos utilizando está en reposo, vale la primera de las ecuaciones universales, la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, y podemos poner ahí la sumatoria de fuerza, ¿ok? Puedo decirles algo más respecto de los momentos de inercia, que los momentos de inercia, eso vamos a aprovechar ya que todavía me queda algo de batería, los momentos de inercia tienen la propiedad de ser aditivos y sustractivos. Si uno trabaja de forma creativa, ¿sí?, de algún modo puede componer un momento de inercia de un cuerpo más complicado. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar, hago un ejemplo con un cuerpo rígido. A ver, un borrador. Imagínense que tenemos ahora un cuerpo rígido, y con esto les voy a volar la cabeza, pienso. Que es un cilindro y una esfera de los cuales tengo de tabla el valor. No borres, porfas, ya borré. Me estás matando. Quedó grabado en el video, no te preocupes. A lo que voy es, supónganse que tengo dos cuerpos. Una varilla con su centro de masa I, ¿sí?, centro de masa 1, y una esfera con un centro de masa 2 acá. Y yo conozco, por tabla, el I del centro de masa 1, ¿sí?, es decir, para una varilla que podría ser este marcador, y rota alrededor de su centro de masa, es decir, así. Y ese es el que estaba en las diapositivas de Ferrini, era un 12avo M por L cuadrado, ¿no? Donde esta dimensión es L. ¿Ok? Y por otro lado, para la esfera, I del centro de masa 2, es 2/5 M por R cuadrado. ¿Está bien? Esto es masa varilla, esto es masa esfera. ¿Ok? Y a este cuerpo, ¿ok?, pretendo tratarlo como un único cuerpo rígido. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno debería pensar es respecto de qué punto uno lo va a querer hacer rotar. Entonces, la propuesta que yo les hago, pensemos que lo hago rotar respecto de este punto. Es decir, acá está la pelota y voy a fijar un eje acá de rotación que sea paralelo a estos otros dos. Y mi propuesta, ¿sí?, va a ser sumar y obtener un I total que se obtenga como el I de la varilla respecto de este punto O, ¿sí?, más el I de la esfera respecto de este punto O. Entonces lo que voy a hacer es individualmente aplicar Steiner para calcular esos dos momentos de inercia, a partir de los momentos de inercia que conozco por tabla de cada uno. Esta distancia es el radio conocido de la esfera, ¿no es cierto? Conozco las masas y las dimensiones de los dos cuerpos. El I de la varilla respecto de O va a ser el ICM1 que conozco, más, como me decía Steiner, la masa de la varilla por la distancia a la cual desplazo el eje de rotación al cuadrado. Si el centro de masa estaba acá, quiero ver cómo es la rotación alrededor de este punto que está acá para la varilla. Y eso es L sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Para lo que es la esfera, el I de la esfera, ¿ok?, respecto del punto O, voy a hacer el I del centro de masa 2, más
nuevamente la masa de la esfera, pero ahora no la voy a hacer rotar alrededor de este eje, sino que la voy a hacer rotar alrededor de este. Entonces tengo que hacer esto más esto, R más L al cuadrado. Es decir, a este cuerpito lo corro un cachito más. Bueno, operando así, sumo y obtengo el I total. Hay que hacer la cuenta, pero es relativamente sencillo, ¿no? Es la suma de los dos momentos de inercia más mb L cuadrado sobre 4 más me R más L cuadrado. Y ahora puedo tratar a todo mi cuerpo rígido, si lo hago rotar alrededor de este punto, como un cuerpo que tiene este momento de inercia. O sea que rápidamente, aprovechando el teorema de Steiner, puedo calcular, ¿sí?, momentos de inercia de cuerpos más complicados. Y así, con esferas, varillas, aros, etcétera, me construyo lo que quiero. Vale la propiedad sumando y vale la propiedad restando. O sea, puedo sumar y puedo restar. Es decir, si yo conociera y no lo resuelvo. Profe, Sí. te pongo una consulta de las propiedades que planteamos al principio, el 1/12 y el 2/5, ¿dónde terminan en todo este pensamiento para sacar el I total? ¿Cómo dónde terminan? Terminan ahí, es el resultado de hacer el cálculo de esa integral. O sea, estos números vienen de hacer la integral del R, ¿sí? Vamos a aprender integral para no asustarte, la sumatoria sobre todos los elementos m sub i de la distancia de la masita RI al centro de masa al cuadrado. Cuando resuelvo esta cuenta, esta sumatoria la extiendo sobre todas las masitas m sub i que conforman mi cuerpo rígido, ¡pum!, obtengo este resultado, 2/5 masa de la esfera por el radio al cuadrado. Para hacer eso tengo que hacer un integral doble o triple, dependiendo de la geometría del cuerpo, para obtener estos momentos de inercia. Que no los vamos a calcular en general, si los vamos a pasar. Sí, porque vamos a calcular momentos de inercia cuando trabajemos con cuerpos discretos. ¿Está bien? Francisco, Sí. ¿me podrían dar el caso del momento total y pedirme, por ejemplo, solamente el de la esfera? Entonces ahí tenés que restar, ¿no? Ahí no te Por entendí. ejemplo, o sea, a vos te dan el dato de, o sea, a vos te piden, por ejemplo, en este caso vos tenés el de la esfera y el de la varilla, entonces allá está el del total. Pero nos podrían dar el del total y pedir, por ejemplo, hallar el de la esfera. Entonces ahí tendrías que restar, como vos dijiste. Sí, es medio atravesado el caso que vos lo pensaste. Vos pensaste, sería más natural al revés, que vos quieras componer un cuerpo con un agujero. Entonces vos podrías hacer esto. Imagínate esto. Ahí te muestro un caso que a mí me resulta más razonable. Imagínate que tenés un cilindro así. ¿Ok? Con un agujero en el medio. ¿Se entiende? Sí, Entonces, yo voy a poder calcular acá el I total del cilindro agujereado, como el I. Fíjate que en este caso los centros de masa coinciden. Puedo pensarlo como un I de un cilindro grande, ¿sí?, respecto de este eje que pasa por el centro de masa. El centro de masa está acá. I de un cilindro grande menos I de un cilindro chico. ¿Está bien? Siempre y cuando ambos cilindros sobre los cuales hago la resta tengan la misma densidad. Lo pongo en números. ¿Qué sería el I del cilindro grande? Por el centro de masa, rotando así, es el que nos dio Ferrini. 1/12 masa del cilindro grande, vamos a ponerle masa del cilindro grande, porque era por L cuadrado. ¿Ok? sí. ¿Está bien? Entonces, esto sería 1/12. Lo tengo que poner en términos para que, si tiene toda la misma densidad, suponete que
la masa total dividido el volumen total me da el ρ, el material. Entonces, acá tendré que poner la masa del cilindro grande. ¿Está bien? Sí. Entonces, la masa del cilindro grande, ¿cuánto va a ser? Va a ser ρ por el volumen del cilindro grande, que es pi por radio grande, al cuadrado, por L. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Qué es el R al radio? B. Tener en cuenta que este cilindro grande tiene más masa que el anterior, que el del problema original, ¿no? Porque ahora consideré esta es la superficie de la base por la altura, ¿no? Por ρ me da la masa del cuerpo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y Sí, ahora, perfecto. bueno, nada, esto va acá, mg por L, ¿no? No voy a hacer toda la cuenta. Y para el I del cilindro chico, que pasa por el centro de masa en un eje paralelo, tendré que hacer un doceavo por masa del cilindro chico por el mismo L cuadrado. Ahora bien, ¿qué es la masa del cilindro chico? Guarda, es ρ, el mismo ρ que saqué de acá, ¿ok? O bien es dato, o me lo saqué de ahí, ρ por pi por R chico. R chico cuadrado por L. Tomo este, y lo resto y saqué el I total. ¿Ok? ¿Se entiende? Es una cuenta, pero digamos, así puedo componer objetos cada vez más complicados a partir de geometrías sencillas que conozca y que encuentre en tabla. ¿Ok? Eso es de lo más que les pueden pedir de jugar con los momentos de inercia, ¿está bien? O sea, armar objetos compuestos a través de la suma o de la resta. Lo que hay que tener cuidado si uno trabaja con la resta para representar un cilindro hueco, le tengo que restar un cilindro, o sea, considerar dos cilindros de densidades iguales, de masa iguales, ¿sí? Y de dimensiones distintas, y restar los momentos de inercia. ¿Sí? Sería el equivalente, ¿sí? De pensar dos cilindros rellenitos entre sí, uno grande y uno chico, y restarlos. ¿Sí? Si sumo toda esa masa puesta en esos puntos del espacio y toda esa otra masa en estos otros puntos del espacio y las resto, obtengo una zona del espacio con vacío. ¿Está bien? Y logro componer ese momento de inercia de ese cuerpo con un hueco adentro. ¿Ok? Bueno,